Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por la bendición tan grande que nos das de estar acá, en esta tu casa. Señor, ahora clamo por misericordia para que pueda exponer claramente tu palabra. Señor, bendícenos, guíanos, cuídanos. Permite, Señor, que podamos entender claramente el texto, que solo de lo que derive de él sea lo que sea predicado. Líbrame de errores y permite, Padre, que todos seamos edificados para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 24. Estudio que llevamos de forma continua al libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 24. Hechos, capítulo 24. Vamos a estar viendo los versículos del 1 al 21. Ayer se los mandé más tardito, ¿verdad? Llegamos muy tarde mi señora esposa y yo. Así que van a disculpar que por eso se los mandé tarde el texto. Hechos 24, del 1 al 21. Leo para ustedes, tengan ahí el texto, vamos a estarlo viendo continuamente durante la exposición. El título de la prédica del día de hoy es La conciencia limpia ante el juez supremo. Así he titulado el sermón de hoy. Hechos 24, del 1 al 21. Dice así la palabra del Señor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinado a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Este es un texto más largo, ¿verdad? Pero tenía que presentarlo completo para que entendamos qué está sucediendo aquí. Recordemos que el sobrino de Pablo había escuchado, ¿verdad?, el complot que tenían para quitarle la vida a Pablo. Una serie de judíos se habían
juramentado bajo maldición de que ellos iban a matar a Pablo y si no hasta que lo lograran, no iban a comer ni a beber. Recordemos que Claudio Lisias, ¿qué es lo que él hace? Lo saca a las 9 de la noche con un contingente enorme de soldados, lo lleva ante Félix para que sea el gobernador Félix el que lo juzgue y ya con eso logró evadir la emboscada que le iban a hacer estos judíos. Aquí estamos ya en la comparecencia ante Félix. Eso es lo que está ocurriendo acá. Ya Pablo está frente al gobernador Félix. Leamos el versículo 1 nuevamente. Dice así: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Este gobernador, el que habla aquí, es Félix, ¿ok? La referencia a que ellos descendieron es porque Jerusalén se encontraba a una altitud mayor que Cesarea. El sumo sacerdote Ananías y los ancianos venían bien preparados, siendo acompañados por Tértulo, dice. Se traduce aquí, un orador debe entenderse como un abogado. Tértulo era un abogado que venía a presentar el caso ante Félix. Él iba a presentar el caso de los ancianos, de verdad, el Sanedrín. Vienen ahí el sumo sacerdote, vienen ancianos, pero el que iba a hablar era Tértulo, ¿ok? Un abogado, de hecho la Biblia de las Américas lo traduce así, un abogado, para los que tienen la versión de la Biblia de las Américas. Entonces él es el que va a presentar los argumentos en forma más persuasiva ante Félix. Venían, ya habían pasado 5 días desde la llegada de Pablo, nos dice el versículo, y ya los judíos venían listos para presentar su caso contra él. Ya el Sanedrín probablemente estaba preocupado de que si no presentaban rápido el caso, ellos iban a poder perder la oportunidad de que Pablo fuera condenado. Versículos 2 al 4, dice así: y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, oiga cómo comienza Tértulo su mensaje: como debido a ti, hablándole a Félix, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Esa es la forma en que Tértulo introduce su mensaje ante Félix. Tértulo describe a Félix como un modelo de virtud. O sea, como si Félix hubiera sido, ¿verdad?, lo mejor que le pudo haber pasado al pueblo. Un pacificador, un benefactor del pueblo judío, lo cual todo eran puras mentiras. Ya sabemos que la relación de Félix con el pueblo judío no era buena. De hecho, su primera afirmación, que debido a él gozaban gran paz, era una total mentira. Sabemos lo que vimos, por la que vimos la semana pasada, que Tértulo había sofocado varios levantamientos, ¿verdad? Y con violencia, se le conocía como un hombre bastante violento, no le temblaba la mano para sofocar estos movimientos de violencia. Entonces también ahí mismo Pablo pudo haberle preguntado a Tértulo que si eso hubiera sido cierto, ¿por qué Claudio Lisias tuvo que mandar un contingente de soldados tan grande para que lo llevara hasta Félix? Eso es porque había violencia en el pueblo. Entonces claramente ahí Tértulo lo que está haciendo es adulando a Félix. Entonces hay líderes que les encanta la adulación. Entonces, si más usted los adula, más caso le van a poner. Entonces eso es lo que Tértulo está haciendo para iniciar su mensaje, para iniciar su argumento, su alegato. Versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Entonces viene Tértulo y le dice, Pablo, a quien usted tiene aquí, es una plaga. Y es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Entonces vemos que aquí Tértulo le argumenta 3 acusaciones contra Pablo. Son 3 acusaciones que Tértulo está haciendo. La primera de ellas es que dice que Pablo es una plaga. Pablo es una plaga y es promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Esta acusación es grave, ¿verdad? Una plaga debe entenderse como algo contagioso, como algo que está infectando ahí a la sociedad.
Intentaba hacer creer que Pablo era uno de los muchos revolucionarios que surgían en aquel tiempo, incitando al pueblo a formar partidos. La táctica de Tértulo era la de acusar a los cristianos de traición con la esperanza de involucrar a Roma en lo que era una disputa meramente religiosa. El único fundamento que podía tener Tértulo para hacer una acusación así era lo que había pasado en Éfeso y lo que había pasado en Filipos. Recordemos que habían habido alborotos. Recordemos que eso lo vimos cuando estudiamos capítulos 17, 18 y 19. Pero lo cierto es que no fue Pablo, fueron los judíos quienes provocaron los disturbios en las ciudades del imperio donde Pablo predicaba. La acusación contra Pablo podía provocar una respuesta apasionada en lugar de una respuesta razonada. Por lo tanto, era una acusación bastante peligrosa y habría llamado inmediatamente la atención de Félix. La segunda acusación, para los que están tomando nota, es, vean lo que dice el versículo 5. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre los judíos. Y viene la segunda, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Cabecilla de la secta de los nazarenos. Vean que los judíos trataban, ya en Antioquía se le había llamado cristianos, ¿verdad? A los cristianos. Pero vean que ellos no se refieren a ellos como cristianos, sino como la secta de los nazarenos. Dice que Pablo es uno de los cabecillas de esa secta de los nazarenos. Recordemos que el ser nazareno o referirse a una persona como nazareno era algo despectivo, ¿verdad? Lo veían como algo ahí que lo estoy tratando de insultar al decir el nazareno. Recordemos también cuando Felipe quiso llevar a Natanael a que conociera a Jesús. Natanael lo que le dice es en Juan 1:46, de Nazaret puede salir algo bueno. De Nazaret puede salir algo bueno. Y recuerden también cuando Nicodemo trató de defender a Jesús ante el Sanedrín, los compañeros se burlaron de él. Se burlaron de Nicodemo y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? ¿Usted también es un Galileo? Escudriña, le dicen, y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso tampoco era cierto. ¿Por qué? Porque sabemos que Jonás es de esa región. Eso lo pueden ver en 2 Reyes 14:25. Esta segunda acusación, vean que es algo cierto. ¿Por qué? Porque Pablo sí es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Esa sí es una acusación verdadera. Sin embargo, Tértulo lo que quería era insinuar que los cristianos eran una secta peligrosa y sediciosa y que Pablo era uno de sus principales colaboradores. Afortunadamente, Tértulo no pudo fundamentar la acusación y Félix, como veremos el próximo domingo, ya estaba bien informado de quiénes eran los cristianos o qué estaban haciendo los cristianos. Se nos va a decir en el capítulo 24, versículo 22, que él estaba informado de este camino. ¿Okay? Entonces ahí Tértulo no provocó ningún efecto en Félix. Versículo 6, para ver la tercera acusación. Dice el versículo 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. La tercera acusación es una de sacrilegio. Estaban acusando a Pablo de sacrílego, de tratar de profanar el templo. Recuerden que este es un juicio, ¿verdad? Tértulo es el abogado que está hablando en contra del acusado. Está presentando los cargos contra Pablo. Se le dice entonces que es una plaga que está tratando de infectar a la sociedad. Segundo, que es una cabecilla de la secta de los nazarenos. Y tercero, que intentó profanar el templo. Entonces, que como consecuencia de esa profanación, los judíos lo habían arrestado. Tértulo presentó como si se tratara de una acción oficial llevada a cabo legalmente y no de la escena de violencia que estudiamos en Hechos 21:30. ¿Se acuerdan? En Hechos 21:30 lo que se nos dijo es que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo y apoderándose de Pablo le arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Eso fue lo que sucedió. Tértulo insinuó que los judíos tenían toda la intención de juzgar a Pablo ellos mismos. Esta acusación también era falsa, pero contenía algo de verdad, ya que Pablo se encontraba en el área del templo cuando fue atacado por la multitud que procuraba matarlo.
las medidas verdades, las medias verdades siempre son difíciles de refutar, ¿verdad? Porque tienen alguito de verdad. Entonces se vuelven más complicado para refutarlas. La acumulación de mentiras fue cuidadosamente presentada como verdad por el orador y revestida de respetabilidad y credibilidad por la presencia del sumo sacerdote y de los miembros del Sanedrín. Yo sé que está haciendo mucho calor, pero tratemos de concentrarnos. Vamos a ver, porque si no, nos perdemos de qué está pasando acá y es importante que entendamos esta defensa de Pablo. Versículos 7 y 8. Pero interviniendo el tribuno Licias, entonces lo que Tértulo le dice, mire, nosotros tratamos de juzgarlo, porque él fue un sacrílego y él hizo cosas en el templo que no se pueden hacer en el templo. Y en el 7 dice, pero interviniendo el tribuno Licias, recuerdan, Claudio Licias, ¿verdad? Con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Entonces Tértulo ahora lo que argumenta es que si Claudio y Licias no hubieran intervenido, ellos hubieran podido juzgar a este hombre que había hecho un sacrilegio en el templo. ¿Okay? Entonces lo que está ahora diciéndole, echándole la culpa a Claudio y Licias, que nada de esto estaría pasando, de que no se hubiera perdido el tiempo ni se estarían gastando los recursos de Roma si Claudio y Licias no se meten en algo que no le importa. O sea, Claudio Licias no tenía que haber hecho nada, lo que le está diciendo Tértulo. Nosotros ya lo teníamos para juzgarlo porque él cometió esa ofensa en el templo. Evidentemente la acusación judía intentaba cubrirse las espaldas. Le afirma a Félix que cuando examine al prisionero él va a comprobar por sí mismo que esto es cierto. Entonces, como les digo, Tértulo está como insinuando que Claudio Licias debería inclusive estar ahí presente personalmente y no haberse limitado a enviar a los líderes judíos a presentar el caso. Este fue el discurso de Tértulo para adoctrinar a Félix. Él solo podía lanzar calumnias, esperando que alguna quedara en la mente del gobernador y que el peso político del Sanedrín lo intimidara. Vean que a los que les gustan, ¿verdad?, las películas de abogados y, ¿verdad?, esta argumentación, Tértulo lo que está haciendo es presentando su caso. Hasta el momento lo único que ha hablado es Tértulo, diciendo cuál es la acusación contra Pablo. Versículo 9. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. Sí, eso que acaba de decir Tértulo, así es. Así como lo acaba de decir, así de clarito, eso es lo que nosotros tenemos que acusar a Pablo. Sin duda, Félix tomó todo esto con algún grado de escepticismo. ¿Por qué? Porque él conocía también a Ananías. Él sabía qué clase de sumo sacerdote era. De hecho, eran como tal para cual, ¿verdad? Félix y Ananías. Aún así, era poco probable que Félix emitiera un juicio imparcial sobre Pablo si lo consideraba ventajoso para él mismo. La referencia, como les digo, a que los judíos también confirmaban significa que se unieron a la acusación, como lo traduce la Biblia de las Américas. ¿Quiénes? Los judíos que fueron ahí, el sumo sacerdote y los ancianos. Versículo 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Eso es lo que así inicia Pablo su discurso también ante Félix. Lo que le dice es que él sabe que ha sido un juez por muchos años de esa nación y entonces con buen ánimo él va a ejercer su derecho de defensa ante Félix. Pablo procedió a responder las acusaciones de Tértulo, también las de los judíos y las del concilio. Vean cómo Pablo no mencionó ninguna de las supuestas obras de Félix como benefactor del pueblo judío. O sea, no empieza a adorarlo, a decirle que es lo más grande que le ha pasado al país. Y no. Entonces Pablo dice, nada más lo que sí le reconoce es que él ha sido juez por muchos años en esa nación, entonces lo cual le permite sí defenderse con propiedad. Los asuntos religiosos y políticos judíos eran complejos y muy pocos gobernadores romanos se esforzaban por un conocimiento práctico de estos asuntos judíos. Sin duda, sabía la clase de persona que era Ananías y por eso Félix no aceptó la sugerencia de interrogar al prisionero. ¿Por qué? Porque Tértulo le dice, cuando usted interrogue a Pablo, se va a dar cuenta que lo que yo acabo de decir es cierto.
Y vean que Félix no le hace caso. Félix deja que Pablo hable en su defensa, que es muy diferente a que yo como juez empiece a interrogar a un prisionero. ¿Okay? Todos esos detalles son importantes. Versículo 11. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. El primer argumento de Pablo fue que él solo era un visitante en Jerusalén. O sea, hace 12 días lo que yo vine fue que vine a Jerusalén a adorar. Ese era el propósito. De hecho, esto puede interpretarse como respuesta a las 3 acusaciones que le están haciendo. Habían transcurrido menos de 2 semanas desde su llegada a la ciudad para participar en las festividades de Pentecostés y durante parte de ese tiempo había estado preso. Entonces era absurdo acusarlo de conspirar. No había tenido tiempo de incitar disturbios ni insurrecciones en Jerusalén. Además, el hecho de haber venido a Jerusalén a adorar desmentía la acusación de haber cometido sacrilegio en el templo. ¿Por qué? Porque él venía a adorar al Señor en el templo. ¿Okay? Existían otras razones para su visita, como él mismo lo va a reconocer ahorita que veamos el versículo 17, pero naturalmente mencionó primero la que calzaba mejor con su defensa. Versículos 12 al 13. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. A mí nadie me encontró amotinando a nadie, ni en el templo, ni en la ciudad, ni en sinagogas. Y vea que esto que le acaban de decir, dice Pablo, no se lo pueden probar. En su segunda respuesta a la acusación, Pablo declaró que no había incitado ninguna multitud. Había una multitud considerable en el área del templo, pero fueron los judíos asiáticos quienes incitaron a esa multitud, no Pablo. Entonces, eso lo estudiamos en el capítulo 21, recuerden, 21, 27, 28. Dice así: unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud. Entonces, ¿quiénes alborotaron a la multitud? Los judíos de Asia. No fue Pablo. Y le echaron mano, dando voces, y decían: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Eso fue lo que dio inicio a todo el problema. Los judíos asiáticos le llenaron de mentiras, le calentaron la cabeza a la multitud que estaba ahí. Finalmente Pablo responde con la tercera réplica, versículo 14. Pero esto te confieso, si tengo algo que confesarle, le dice Pablo, esto te confieso, que según el camino, y ese camino con mayúscula, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Recuerden que la forma de referirse a la Biblia, que hasta ese momento estaba, que era el Antiguo Testamento, es la ley y los profetas. Entonces, cuando Pablo habla ahí, la ley y los profetas se está refiriendo a la Biblia. Pablo abordó la acusación de herejía ahora. ¿Me están llamando hereje? Pues sepan que no. Sí es cierto que sigo el camino. Ese camino con mayúscula. Ese camino que sabemos que es Cristo. Cristo mismo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y sí era cierto que él pertenecía a esa secta que ellos llamaban la secta de los nazarenos. Pablo consideraba el camino no como una desviación de la religión judía, sino como el cumplimiento de la promesa que había sido dada desde la antigüedad. ¿Cómo sabemos? Vean que Hechos 13, 32 a 33 dice así: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo les dice: yo les vengo a contar la buena noticia, el evangelio de la promesa que le fue dada a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, lo que nos decía nuestro pastor Arles. La importancia de la resurrección. Ese cumplimiento se estaba dando con la resurrección de Cristo.
Es lo que está diciendo Pablo. Como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El verdadero y único camino del Señor para su pueblo, es lo que está diciendo Pablo. Afirmaban que su religión era la religión de ellos llevada a la máxima expresión. Pablo decía, yo no me estoy desviando del judaísmo. Este es el cumplimiento de lo que le fue dicho a nuestros padres. Lo que pasa es que ellos no lo están entendiendo. Afirmaba que su religión era la religión de ellos llevada a la máxima expresión. Ser cristiano no lo convertía en apóstata. Seguía siendo un judío fiel, seguía adorando, como él dijo, al Dios de mis padres. Pero Pablo sí tenía algo que confesar, como él lo dice. Confesó su fe absoluta en la revelación divina de la ley y los profetas. O sea, en la Biblia. Vean cómo lo dice. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Y eso es lo mismo que hacemos como creyentes nosotros. Creer lo que en la palabra del Señor está escrito. Esa es nuestra regla de fe. Sola Escritura. La aceptó literalmente como la palabra de Dios para ser creída sin reservas, interpretada al pie de la letra y obedecida completamente. Pablo no dudaba de que el Señor Jesús cumplía con todos los criterios bíblicos revelados del Mesías de Israel, el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Los judíos rabínicos de su época ya anteponían las tradiciones de los ancianos a la revelación de las Escrituras. Y es que ahí se da un problema terrible, mis hermanos. Cuando la Biblia no es su regla de fe, usted empieza a trastabillar, empieza a caer en creencias que no tienen ningún sustento. Hoy por hoy, Roma está debatiéndose, ¿verdad? Y está con un gran conflicto. ¿Por qué? Porque su pontífice dice ahora que no se le debe llamar corredentora a María, cuando por siglos lo han sostenido, ¿verdad? Y lo que dice es que no es bueno hacer eso porque no tiene sustento bíblico, lo cual tiene razón el Papa. Pero ahora, ¿cómo deshacen un problema que han creado por años de años por estarle dando a la tradición el mismo nivel que a la palabra del Señor? No se le puede llamar corredentora y no se le puede llamar madre de todas las gracias también. Quiera el Señor que usar eso para que los católicos entren a cuestionarse no eso, sino mucho más cosas y puedan ver que la palabra de Dios es la regla de fe. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Yo voy a creer, yo creo lo que dice la ley y los profetas. Así sirvo, dice, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Esto no me lo estoy inventando, está escrito en la palabra del Señor, es lo que dice Pablo. Pero como los judíos ya empezaban a tener las tradiciones de los ancianos por encima de las Escrituras, entonces esto sí estaba chocando con lo que ellos creían. Esto va a sentar las bases de la incredulidad de los judíos al reemplazar por completo la revelación divina como fuente de autoridad. Por eso la afirmación de Pablo de creer todo lo que está escrito en la ley y los profetas fue un ataque tanto a los fariseos como a los saduceos del Sanedrín. Versículo 15. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos. Y aquí Pablo mete un argumento que es incendiario. Va a haber resurrección de muertos, así de justos como de injustos. Va a haber resurrección, así de justos como de injustos. Pablo no se había desviado de la ortodoxia al proclamar la resurrección. Si alguien había abandonado esas doctrinas bíblicas, eran Ananías, el sumo sacerdote, y los saduceos. La predicación de la resurrección era el mensaje triunfal de la iglesia primitiva. El recuerdo de la resurrección de Cristo aún estaba fresco en la memoria de los hombres. Así que mencionar la resurrección de los injustos solo podía implicar una cosa, ¿qué? El juicio venidero. Pablo les está diciendo, viene un juicio. Y eso lo vamos a ver en los próximos domingos. Cómo Pablo está aquí predicándoles el evangelio. Y les está diciendo la mala noticia. Donde no hay arrepentimiento, donde usted no ha creído que Cristo es el Rey de Reyes, señores y señores. Cuando usted no cree que Cristo es el camino, viene un juicio, hay un juicio venidero. Va a haber resurrección de injustos.
pero no para vida eterna. Va a ser para que enfrenten el juicio. Pablo no iba a desaprovechar la oportunidad de dar testimonio. Incluso los gentiles presentes que tal vez no comprendieran la idea de la resurrección tendrían cierta comprensión del juicio, como lo vamos a ver en Hechos 24-25. Esto lo vamos a ver la otra semana. La referencia de Pablo a la resurrección es el punto culminante de su testimonio en todos los discursos. La confianza de Pablo en la resurrección constituía el verdadero punto de discordia con los demás judíos. Que los injustos se cuiden, es básicamente el mensaje. Sean judíos, sean romanos, sacerdotes, gobernadores, sí va a haber resurrección. Existe un tribunal superior. Los hombres son responsables ante Dios por su conducta. Versículo 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Nuevamente lo que dice Pablo, yo procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Por eso titulé este sermón como lo titulé. Esta vez el sumo sacerdote no puede darle una cachetada. ¿Se acuerdan que le dio una cachetada la vez pasada por decir eso? Ya no pudo dársela aquí. Pablo reafirmó con serenidad su regla de vida, tener la conciencia tranquila ante Dios y los hombres. Siempre procuraba cumplir la ley de Dios y la ley humana. Él siempre procuraba no hacer nada que pudiera hacer tropezar a otro. La regla de vida de Pablo descartaba cualquier posibilidad de que fuera culpable de aquello que a él lo están acusando. Versículo 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Aquí nos confirma el argumento que habíamos dado con las cartas de Pablo. Pablo lo que dice, mi propósito de venir a Jerusalén es hacer limosnas a mi nación. Hacer limosnas a mi nación. Pablo ya ahora está explicando exactamente lo que él estaba haciendo en Jerusalén y por qué había ido allí en primer lugar a hacer limosnas a su nación. Es decir, traer lo que los compatriotas de otras naciones habían recogido para sus hermanos de Jerusalén. Es la colecta, recuerden, véanla en Romanos 15, 25 al 26. Esto ciertamente no parecía propio de un hombre que supuestamente había venido a sembrar discordia. Sin duda, Félix era lo suficientemente astuto como para darse cuenta de que Pablo podía presentar testigos de que había llevado ayuda económica a Jerusalén. Esto también despertó la curiosidad. Ahora vamos a ver por qué, la otra semana vamos a ver por qué, porque Félix lo va a tener ahí, ¿verdad? De que lo va a sostener para ver qué saca de provecho de esto. Pero Pablo también dice que él vino a presentar ofrendas. Vino a presentar ofrendas. Y a esto se está refiriendo a los votos que él iba a pagar cuando los ancianos de la iglesia de Jerusalén le dice que para que vean que él respeta la ley, le pague los votos a unas personas que tienen que terminar su voto nazareo. ¿Okay? Entonces a eso se está refiriendo. Versículos 18 al 19. Estaba en ello, o sea, yo estaba en eso de pagar los votos porque llegaba el día en que ya tenía que se iba a cumplir el voto. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti. O sea, Pablo lo que le está diciendo, los que comenzaron todo este problema fueron esos judíos de Asia. Ellos son los que deberían estar aquí ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. Pablo resumió los eventos que estudiamos en Hechos 21, 27 al 30, la purificación en el templo, la relación con los votos de los 4 nazareos y el alboroto causado por los judíos de Asia. Explicó que estaban cumpliendo los ritos de purificación en el templo cuando ocurrió todo el tumulto. La ausencia de los judíos asiáticos en su juicio no resulta sorprendente. Lucas ya había explicado que sus acusaciones de que Pablo había profanado el templo se basaban en una conclusión totalmente falsa. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que vieron los judíos asiáticos y con eso sacaron conclusiones? Ellos lo que vieron fue que Pablo andaba en la ciudad con Trófimo. Y como lo vieron con Trófimo, asumieron que Pablo lo había metido al templo. Y eso, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hay veces con poquito que usted ve o oye, saca conclusiones. Es peligrosísimo. Vea que todo este alboroto y todo lo que está pasando ahorita es porque vieron a Pablo con Trófimo, que era gentil, y dijeron, él lo metió al templo.
Y ya con solo eso alborotaron al pueblo, el pueblo empezaba a gritar, querían matar a Pablo y se da todo este problema con Claudio Lisias también y ahora Pablo ante Félix. Ahora, nada de esto se escapa a la voluntad de Dios. Dios permitió que todo esto se diera para que Pablo llegue a presentar el evangelio a Roma. Los romanos lo habían puesto bajo custodia protectora para evitar que la turba lo linchara. Había estado tranquilo sin molestar a nadie. Entonces, ¿por qué sus verdaderos acusadores no están ahí presentes en el juicio? ¿Por qué los que comenzaron todo este problema no están ahí? Deberían haber estado ahí presentando las acusaciones. Esto era significativo, pues la ley romana era muy severa contra los acusadores que abandonaban sus cargos. O sea, si usted llegaba y lanzaba una acusación y después lo dejaba ahí a medio camino, la ley romana era muy severa con eso. Se habían desaparecido. Ellos no tenían pruebas para sustentar lo que ellos manifestaron con respecto a Trófimo. Versículos 20 al 21 para terminar. O digan estos mismos, o sea, estos mismos judíos de Asia, digan estos mismos, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. O creo que más bien se está refiriendo a los que están en ese momento ahí, cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Lo que Pablo les está diciendo es: lo único que pueden acusarme es que yo dije en alta voz de que a mí me estaban acusando por predicar la resurrección de los muertos. Después de demostrar con éxito todas lo falsas que eran las acusaciones que Tértulo estaba haciendo, Pablo pasó al único cargo legítimo que se le podían imputar a él. Incluso contaba con testigos de la acusación para respaldar esta acusación. El sumo sacerdote y los ancianos que habían acompañado a Tértulo, ellos estaban presentes cuando Pablo dijo lo que dijo. Ellos podían testificar sobre el único punto que surgió en aquella audiencia. ¿Y cuál fue? La creencia de Pablo en la resurrección de los muertos. Es lo único que podrían estarlo juzgando. Pablo tenía ahora el juicio bajo su control. No había infringido ninguna ley, ni romana, ni ninguna ley religiosa. La resurrección era el único motivo de controversia para los judíos y la mayoría compartía esta convicción en principio. Lo que lo diferenciaba de sus compatriotas era que él seguía el camino, de que él sabía que esa resurrección ya ahora sí era algo seguro en Cristo. Recuerdan que lo que le estaban criticando a los apóstoles, que ellos predicaban la resurrección de los muertos en Cristo. No solo la resurrección de Cristo, sino de que en Cristo hay resurrección de los muertos. Él creía en el camino, creía que el Mesías había venido y que la resurrección había ya comenzado en Cristo. Pablo estaba siendo juzgado nada más y nada menos que por su fe. O sea, por eso es que están juzgando a Pablo, por su fe cristiana. Le están juzgando por ser creyente. Todo lo demás es pura argumentación ahí que trataron de recoger y Pablo la acaba de despedazar delante de Félix. Él se defendió de todos los argumentos que hizo Tértulo y le está diciendo: de lo único que me pueden juzgar es de mi fe, de que creo en la resurrección. Era fundamental que los tribunales romanos comprendieran que se trataba de una cuestión de convicción religiosa y no de un quebrantamiento del derecho romano. El propio Sanedrín estaba dividido sobre este tema de la resurrección. Recordemos que los saduceos no creían en la resurrección y los fariseos sí. Pablo contaba con algunos partidarios entre los judíos ortodoxos que sí creían en la resurrección. Y Pablo una vez más expuso su punto con claridad, pues aquella reunión en Jerusalén con el Sanedrín había sido una investigación oficial sobre su caso y lo único que se estableció fue la creencia de Pablo en la resurrección. Entonces, ¿cuál es su crimen? ¿Qué es lo que Pablo hizo? ¿Cuál es el delito? ¿Qué es lo que se le imputa a él para que lo estén juzgando? Y hasta el momento no vemos ningún crimen. A Pablo no le preocupaba tanto defenderse. Vean que ya él ejerció lo que ejerció de defensa, pero ahora se está centrando en ¿qué? En presentar el mensaje del evangelio. Les está presentando que Cristo es el cumplimiento de esa resurrección, de que Cristo es el cumplimiento de la venida de ese Mesías. Eso es lo que le está diciendo a Félix. Él va a demostrar que la fe cristiana era la interpretación legítima del Antiguo Testamento. Y de hecho, ese es su cumplimiento. ¿Cómo podemos aplicar rápidamente este texto que he predicado? Este texto que es fundamental para que entendamos ya hacia dónde va encaminándose
el final del libro de los Hechos. Una aplicación general que quiero dar es que entendamos que en nuestro país, propiamente aquí también en Alajuela, como donde estamos, el predicar el evangelio y la singularidad de Cristo no va a ser algo popular. Eso no es popular. No nos van a ver con buenos ojos por estar proclamando el evangelio. A veces seremos malinterpretados. Vamos a ser malinterpretados. Quizás hasta nos acusen con medias verdades. Pero si nuestra confianza descansa en Cristo, podemos vivir con una conciencia limpia, no por mérito nuestro, no porque nosotros seamos muy buenos, pero podemos tener esa conciencia limpia, como también la tuvo Pablo, por la obra de aquel que nos justificó. Es por eso que yo puedo tener la conciencia limpia y estar aquí parado con la conciencia limpia, porque estoy en Cristo, ¿verdad? Por los méritos de Cristo, yo puedo tener una conciencia limpia y puedo estar predicando el evangelio con limpia conciencia por Cristo. ¿Okay? Esa es la única aplicación que quiero hacer a nivel general. Ahora, ¿cómo me lleva a Cristo este pasaje que acabamos de ver? ¿Cómo yo puedo ver? Dice, qué bonito, mira cómo habló Tértulo, cómo se defendió Pablo, pero ¿cómo veo a Cristo en este pasaje? ¿Qué es lo que a nosotros nos debe preocupar siempre que un sermón nos lleve a ver más a nuestro Salvador? Veamos que Cristo es el centro de la fe de Pablo. Ese camino que él está defendiendo ahí es Cristo. Ese es el camino. Pablo no se defiende simplemente como un hombre inocente. Su defensa gira en torno a lo que él cree, a su fidelidad al camino. Él defiende su posición porque él es fiel a su creencia de que Cristo es el Mesías. Entonces es por Cristo que él está haciendo su defensa. Todo lo que Pablo hace, su adoración, su enseñanza, su fidelidad a la ley de Dios, apunta al cumplimiento de la promesa del Mesías, proclamando a Jesús como el Salvador. También vemos a Cristo como la justicia, como justicia y resurrección. La diferencia fundamental entre Pablo y sus acusadores es la fe en la resurrección de los muertos, que se centra en Cristo. Pablo cree que los muertos van a resucitar y eso es por Cristo. La resurrección de Jesús es el fundamento de toda esperanza cristiana y Pablo está testificando que Cristo ya venció la muerte. Cristo ya venció la muerte, asegurando así que va a haber un juicio. Un juicio justo, donde el Señor a los que salvó los va a juzgar sobre la base de los méritos de Cristo, pero a quien no reconoció al Señor los va a juzgar por sus obras. Y esa es una horrenda expectativa. O sea, el que el Señor lo juzgue a usted por las obras que usted hizo es una horrenda expectativa. Una horrenda expectativa de juicio. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. También deberíamos pensar en Cristo como el abogado. Tértulo empezó ahí con sus adulaciones, con sus poses, me imagino, hablándole al excelentísimo Félix, ¿verdad? De todo lo bueno que él era. Pero aquí podemos ver a Cristo también en que él es nuestro abogado. Juan dijo, hijitos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pablo actúa con integridad y calma, confiando en que Dios es su justificador. Así como Cristo intercede por nosotros delante del Padre, Pablo dio testimonio de que la defensa verdadera no está en las palabras humanas. Yo aquí no puedo ponerme a decirle a Dios, ¿verdad?, lo bueno que soy, o no radica en mis palabras, ni en la forma en que yo argumente o adule a Dios, no. Es en Cristo. Y vemos finalmente a Cristo como modelo de fidelidad ante la injusticia. Pablo sufre acusaciones falsas. Sí, lo acusaron falsamente, pero no se revela ni actúa injustamente. Cristo es nuestro ejemplo. Él lo hizo así. Su fidelidad y su obediencia nos deben inspirar día con día. Cuando él le atacaban, él no alzaba su voz para defenderse a sí mismo. En algún punto lo hizo cuando dijo que por qué le pegaban, que si había algo de que le estuvieran imputando a él, que si no había ningún cargo, entonces ¿por qué lo golpeaban? Pero el Señor después de eso no abrió más su boca. Como cordero fue llevado al matadero, dice la palabra del Señor, el justo por los injustos. Él es nuestro modelo. Por eso cuando nuestro caminar cristiano se pone complicado, el consejo bíblico es: vean a Cristo. Vean a Cristo.
sea, vean a Cristo para que su fe no decaiga hasta desmayar. Él es nuestro ejemplo de fidelidad. Y eso es lo que vemos aquí en Pablo. Eso fue lo que él hizo. Quiera el Señor, mis hermanos, que a pesar de lo técnicos que son estos pasajes, los estén viendo, los estén entendiendo, para que vayamos generando una base sólida para el final del libro de los Hechos, al cual ya casi estamos llegando. Vamos a orar.